Bueno, pues si tenéis las Biblias ahí a mano, vamos a abrir al segundo de los Evangelios, al Evangelio de Marcos, y vamos a continuar. Y hoy iniciamos o nos metemos en un capítulo nuevo, el capítulo 5. Hemos aprendido ya en los primeros 4 capítulos bastante acerca del Señor, acerca de su actividad constante de enseñanza, de entrenamiento, de sanar a las personas que vienen a Él con fe para sanarles de cualquier cosa, ¿no? Y entonces hemos visto no solo su poder sobre temas como salud, pero también hasta una tempestad, ¿no? Que les vino cuando cruzaron el lago o el mar de Galilea. Entonces, cuando lo dejamos la semana pasada, estaban en el mar, había venido la tormenta, ellos se habían angustiado tremendo, habían entrado en pánico, y el Señor se había levantado, que estaba dormido, se levantó y calmó con sus palabras, calmó la tempestad, y se hizo tranquila la superficie del agua. Y entonces, en el capítulo 5, es donde llegamos ahora. Vamos a ver qué pasa, porque ya está llegando a la otra orilla, ¿no? A la orilla este o sudeste de Galilea. Y voy a leer el primer versículo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. La región de los Gadarenos era el sureste de Galilea. Igual os pondré un mapa donde podéis ver el mar de Galilea y abajo a la derecha, y también alguna foto espero subir de esa orilla. Desde la otra orilla se puede ver tranquilamente porque no es tanta distancia. Bueno, ahí en la bajada pues llega a ser 0, ¿no? Pero en las partes anchas es poco kilómetros, y se puede ver toda esa zona donde era la región de los Gadarenos, que ahora se ve normalmente bastante seco, pero hay sitios, hay ríos y hay lugares, pero donde él estaba, ahora lo vamos a ver, él llega a la orilla, ¿no? Llegan a esa orilla, y en el versículo 2 dice: y cuando salió él de la barca, el Señor, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Bueno, parece que ahí mismo en la orilla había pues un cementerio donde había sepulcros. Ahora, en esa parte de la orilla de Galilea hay una pequeña parte medio plana, no mucho, bueno, depende, ¿no?, dónde es, pero a veces casi nada, a veces 0, pero a veces hay 20 metros, 50 metros, igual hasta 100 metros, donde hay más o menos plano, y luego empieza a subir empinado los montes para arriba, y se hace muy para arriba, ¿no? En algún sitio ahí había pues un sepulcro, y viene a él un hombre con un espíritu inmundo. Y ya hemos dicho anteriormente, es otra manera de decir un hombre endemoniado. Dentro de él vivía un espíritu inmundo. De momento es lo único que sabemos. Un demonio había tomado residencia en él. Y evidentemente él lo había permitido, pero ahora pues tiene una situación dramática. Versículo 3 dice: este hombre que tenía su morada en los sepulcros. O sea que él vivía entre los sepulcros, era una persona totalmente fuera, antisocial, digamos, fuera de los pueblos, y él vivía entre las tumbas o en los sepulcros, entre la muerte, ¿no? Se podría decir. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Bueno, ¿por qué le querrían atar? Evidentemente lo querían. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Un hombre
al que le habían envuelto en cadenas para intentar controlarle, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Evidentemente, este hombre era pues un peligro a las demás personas por el demonio que tenía dentro. Y eso que llevaba él dentro le daba una fuerza brutal que podía romper cadenas. Y habían intentado darle solución. Esto de las cadenas, hombre, no vemos a personas hoy en día, muchas veces, por lo menos no les solemos ver caminando por la calle o en lugares apartados, oscuros, rodeados o envueltos en cadenas. Pero, honestamente, hay muchísimas personas envueltos en cadenas. Pero son cadenas de otra clase. Cadenas que pueden ser vicios, vicios terribles que destruyen a la persona. Todos podemos pensar en vicios que hacen mucho daño a la persona, físicamente. Pues podemos pensar en el tabaco, podemos pensar en la droga, podemos pensar en el alcohol. Son casos, vamos, clásicos, ¿no? Que conocemos muy bien. Sabemos que hacen daño al cuerpo y que además controlan a la persona. Le obligan a veces, también se puede hablar del juego, ¿no? De gente que está completamente dominada por el deseo de jugar, de meter ahí en la máquina, o por el deseo de tomarse la droga o fumar, y gastan dinero que no tienen o dinero que deberían estar usando para comida o para su familia, pero les controla esta sustancia y no pueden dominarlo. Y en muchísimos sentidos son iguales a este hombre, que en su caso era mucho más abierto, mucho más, podríamos decir, dramático, pero no tanto, porque se ve de lo peor también con estas cosas incluso que he comentado, ¿no? Y luego hay cadenas también interiores de la mente. Hay personas dominadas por la ansiedad, por el temor, por el pánico, por el miedo. Hay otras dominadas por la ambición, por la avaricia. Y son cadenas, son torturas, son esclavitudes mentales. Y no digamos que porque no se ven son poca cosa. Sabemos que son tan poderosas incluso como estas cadenas. Pero el Señor llega a la orilla. Él había dicho antes, en el versículo 35 del capítulo 4, había dicho, vamos al otro lado. ¿Por qué? Porque el Señor sabía quién estaba al otro lado de la orilla. Él sabía muy bien lo que iba a pasar al llegar él a la región de los Gadarenos. El Señor siempre sabe dónde están las personas que necesitan ayuda y que la quieren, porque no todos la quieren. Pero vamos a ver entonces un poco más de este Señor, versículo 5. Y siempre, de día y de noche, este demonio que tenía no dormía. Sabemos que Dios no duerme, pensamos también que los ángeles, incluso los demonios, no tienen necesidad de dormir, y le mantenían despierto. Mira qué esclavitud, cómo se puede vivir sin dormir. Pero él siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Cómo sería viajar por esa zona, ¿no? Ser una persona que sale del pueblo y escuchar en el monte los gritos de alguien. ¿Quién es? Es él. Y no sabemos su nombre. Es el
gadareno y está gritando por dolor o por angustia, o había dentro de él una tremendísima lucha. Él quería deshacerse de estos demonios que habían ya residido en él y no podía. Y daba gritos por los montes y por los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Como la persona igual que con tanta frustración pega con su puño a la pared o se da de golpes con la pared, con la cabeza. Decimos, eso es de tontos, sí, pero todos hemos estado alguna vez frustrados así, ¿no? De tal manera que tenemos que pegar algo, ¿no? Yo ya en mi pasado ya me acuerdo de situaciones así. Pues imagínate si estás viviendo así. Completamente esclavo de una situación que no puedes controlar. Y quizás ahora mismo escuchando esto, tú sabes de alguna esclavitud en tu vida. Y no puedes dominar ese vicio, esa esclavitud. ¿Quién puede? Pues nadie más que el Señor Jesús. Y el Señor Jesús llega, y aquí está este Señor, pues que tiene heridas por su cuerpo, por las pedradas que se ha pegado, y no duerme, y seguro que no se afeita, no se corta, no se asea, en fin, un desastre de hombre. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Encontramos algo muy interesante. Este señor está dominado por lo que tiene dentro, pero todavía es una persona, todavía tiene voluntad propia. Estoy seguro que el demonio no tenía ningún interés en ver a Jesús. Luego lo veríamos. No tenía ningún interés ni de ir, ni de estar con él. Desde luego no arrodillarse en nada, para nada. Pero el hombre, que no sabemos su nombre, el hombre pudo ejercer su personalidad suficiente sabiendo él que el que acaba de llegar es Jesús. No sé cómo. Y va corriendo a la orilla y se arrodilla delante de él. Pero fíjate lo que sale de su boca, versículo 7. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Qué conversación, o qué cosa más rara, ¿no? Se supone que venía corriendo para arrodillarse y decirle: Señor, ayúdame. Pero cuando abrió la boca, no le salió eso. Le salió: ¿qué tienes conmigo, Jesús? O no, sí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. O no sé cómo lo diría. Pero esas palabras no eran las palabras de ese hombre. Y entonces el versículo 8 nos dice por qué salió esa voz. Y por qué no escuchamos a la persona, al hombre, que buscaba ayuda. ¿Por qué? Versículo 8 dice: porque le decía, Jesús, nada más llegar, le dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces, igual como hace unas pocas horas, o quizás minutos, Jesús había dicho: tormenta, cállate, cálmate, viento, para. Y se había parado. Ahora, cuando llega a la orilla y viene este señor, Jesús le dice: sal de este hombre ya, espíritu inmundo. Sal de él, déjale en paz. Bueno, vamos a dejarlo ahí por esta vez y vamos a terminar el relato la próxima vez. Pero vamos a ver qué es lo que pasa cómo puede este señor tener pues dos personalidades, ¿no?
algo así se diría hoy en día que era esquizofrénico, ¿no? Pero realmente no es eso, y sabemos que no es. Pero qué lucha tenía dentro de sí. Y el Señor viene para liberarle. Y el Señor es el único que puede. Entonces, Dios mediante, en el próximo estudio, vamos a ver cómo se desarrolla esta conversación. Es muy interesante lo que aprendemos aquí. Aprendemos mucho del hombre este, aprendemos del Señor, aprendemos también de la gente en general, de los del pueblo. Así que, Dios mediante, continuaremos. Hemos llegado hasta el versículo 8, cuando el Señor le habla al demonio y le dice: sal de este hombre, déjale en paz. Vamos a ver qué pasa. Pues bueno, vamos a dejarlo así. Que Dios os bendiga, que tengáis muy buena semana. Y nada, pues como se dice aquí, agur.